Bienvenidos, estamos en la lección número 4 del ABC y el versículo para memorizar está en Juan 16:33. Jesús nos dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Bueno, lo primero que vamos a ver es que los cristianos decimos que estamos fundamentados en la roca que es Jesús. Esto lo vamos a ver en Mateo 7, del 24 al 27. Tenemos el versículo que Jesús ahí nos dejó una parábola, ¿sí?, acerca de la nueva vida y de cómo fundamentar y echar las bases o los cimientos en algo, ¿sí? Dice la palabra de Dios ahí: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina, ¿sí? Hay dos tipos de cimientos en los que ustedes ahí tienen que completar de lo que vemos en este pasaje, ¿sí? ¿Y cuáles son los cimientos que menciona en este pasaje y cómo describe Jesús a cada uno de los edificadores? Porque también los describe en esa palabra. Una persona insensata o una persona con falta de sensatez es alguien que no tiene un buen juicio, ¿sí? Es alguien que no es muy prudente y tampoco es muy cuerdo, así dice la Real Academia Española. Pero no es precisamente una falta de juicio o de prudencia lo que nos hace cometer nuestros errores o los más grandes errores que hayamos tenido en nuestra vida. Bueno, la respuesta es sencilla. Reaccionamos como lo hicimos como resultado de un intento desesperado de evitar que nuestra vida se venga abajo. Eso es la reacción que nosotros tenemos. En este pasaje de Mateo 7, Jesús le muestra a sus discípulos varios principios del reino, que son fundamentales para construir una nueva vida de bendición y para vencer todo tipo de tormentas o de problemas que podamos tener y adversidades que se levantan en nuestra vida. Pero para eso necesitamos tener un fundamento seguro y ese fundamento es Cristo. Ambas casas pasaron exactamente por las mismas pruebas, pero el resultado fue distinto, porque una quedó establecida y la otra se derrumbó. Bueno, el hombre prudente que construyó sobre la roca, ni siquiera la tempestad pudo destruirla. Y eso es lo que desea el Señor para nuestra vida, ¿no? Que tengamos una fe robusta y que ésta se fortalezca en nuestra vida. En nuestro caminar cristiano tendremos aflicciones y sí, no podemos decir que no. Vamos a tener aflicciones, como leíamos en el pasaje para memorizar. Van a venir tormentas, pero sin embargo el Señor dice que nos animemos, que Él venció al mundo. Él nos llama a permanecer de esta forma. Esa es la forma de permanecer, que cada tormenta que venga nosotros podamos salir airosos, ¿cómo? Sabiendo que Jesús está con nosotros, ¿sí? Confiando en Él, porque estamos cimentados en esa roca que es Jesucristo. Los vientos y las tormentas en nuestra vida, ¿cómo la podemos representar? Bueno, se pueden representar en enfermedades, en situaciones económicas difíciles, por ahí falta de trabajo, miedos, ansiedades. Se pueden representar de esa forma esas tormentas, pero sabiendo que tenemos a Cristo y que estamos sobre la roca parados, nada de eso nos va a mover. Y eso es una certeza en la que tenemos que vivir. También tenemos un fundamento que es inamovible y lo vamos a encontrar en Mateo, donde hay una revelación en Mateo 16, del 13 al 18, y donde ustedes también van a tener que contestar qué se le reveló a Pedro en esa palabra. Y así como Pedro recibió esa revelación del Padre, también se nos tiene que revelar esa verdad de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. A nosotros se nos tiene que revelar eso, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. No seremos transformados solo por asistir, por hacer, por ejemplo, el ABC o por venir a la iglesia
o por leer, solamente por eso no va a haber un cambio en nuestra vida verdadero. Nadie que tenga un encuentro personal con Jesús puede permanecer igual. Por eso nosotros necesitamos tener ese encuentro con Dios, necesitamos tener ese encuentro con Jesús. Y Pedro tuvo ese encuentro personal y sobrenatural con Jesús que cambió su vida para siempre. Todos tenemos acceso directo al Padre a través de Jesús. Y Cristo no es una doctrina, no es una enseñanza, pero tampoco es una religión y tampoco es una denominación. No podemos decir que Jesús está en determinada iglesia y en otra no, o en un lugar físico. Jesús tiene que vivir en nosotros. Todos tenemos ese acceso directo al Padre a través de Jesús. Entonces eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? ¿Cómo edificamos sobre el fundamento que es Cristo Jesús? Dice la palabra de Dios: les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, ésta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. ¿Sí? Lucas 6, del 47 al 49 está esta palabra. Jesús nos habla de edificar sobre un fundamento. Ahora, ¿qué es lo que debemos edificar? La casa representa nuestra vida, ¿sí? Representa nuestra familia, representa nuestro carácter, nuestra economía. Todo lo que podamos edificar debemos hacerlo sobre el fundamento firme de la palabra de Jesucristo. Él nos enseña, nos capacita, nos forma, nos aconseja a través de su palabra. Cuando las tormentas llegan a querer destruir lo que construimos, ¿cómo nos va a encontrar? Firmes. Nos va a encontrar firmes porque cada tempestad viene con un propósito, que es tratar con nuestro carácter para desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Así es como se desarrolla nuestro carácter, así es como debemos hacerlo, ¿sí? Ahora tengo que edificar mi vida. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, decido aprender a creer en Dios y a aceptar plenamente su palabra. Tenemos que aceptar la palabra de Dios para poder ponerla también en práctica y también esos consejos, lo que hablábamos recién, también poder tenerlos en nuestra vida. Y coloco mi seguridad en lo que Dios dijo y no en lo que siento. Nuestra fe tiene que reposar sobre la roca sólida de la palabra de Dios y no sobre las arenas movedizas del sentimiento. Estar cimentado en Cristo significa que nos apoyamos en los hechos de Dios, o sea, en la palabra de Dios, ¿sí? Si nuestra fe está fundamentada sobre la roca, que es Cristo, no importa qué estemos enfrentando, el problema es más difícil de nuestra vida, porque sabemos que Él está con nosotros. Dice su palabra: pues estoy convencido de esto, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, el amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Esto dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, del 38 al 39. También encontramos que en el Salmo 27, 14, el rey David dice: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. David aceptó la invitación del Señor de dejar en sus manos el control de su vida. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Aceptar la invitación de Jesús de hacer una relación con Él y con su palabra, y ese será el cimiento sobre el cual podamos construir nuestra vida. ¿Sí? La Biblia es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Las enseñanzas de Dios no tienen extinción. Sus principios siguen funcionando el día de hoy y la vida que queremos conocer, ¿sí? Ahora hay una clave, ¿sí? Y la clave es llamarlo Señor, pero haciendo su voluntad. En la palabra de Mateo encontramos que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Necesitamos hacer la voluntad de Dios para poder tener esta clave de poder llamarlo Señor, pero de también poder hacer su voluntad, que es lo más importante. Hay 4 pasajes
que ustedes van a leer y versículos que tienen que completar, ¿sí? Yo no se los voy a leer porque lo tienen en su cuadernillo, pero bueno, tienen que completar esos versículos. Y para cerrar esta clase número 4, la profundidad en Cristo ¿qué es lo que trae? Seguridad, ¿sí? Trae seguridad porque aprendemos a confiar en el Señor a través de la circunstancia. Cada circunstancia que pasamos y la dejamos en las manos de Él, tenemos un aprendizaje nuevo, y también es un aprendizaje del que podemos hablar y del que podemos dar testimonio de que el Señor estuvo con nosotros. La revelación de la cruz revelará el nivel de profundidad que tenemos en Cristo. Solamente un corazón y una mente disciplinada puede formar en nosotros el carácter de Cristo. Cuando los ríos del día a día vienen sobre nosotros para revelar nuestro nivel de profundidad en Cristo, revelan también dónde hemos edificado nuestra casa y si ha sido en la roca o en la arena. Así que te invito a que puedas edificar en la roca de Cristo, y quiero orar por esto. Señor, te doy gracias porque tu palabra nos enseña, pero también nos quiere disciplinar y quiere enseñarnos esta gran palabra que estábamos leyendo, de poder edificar sobre la roca, de poder edificar sobre buenos cimientos, que es Cristo Jesús. Yo oro para que mis hermanos puedan edificar su vida en la roca eterna, en la roca de Cristo Jesús, para que le vaya bien, para que todas sus cosas estén en las manos del Señor. Te bendigo y te espero en la próxima clase, la clase número 5 de este ABC.